¿Qué tal están? Bienvenidos. Filosofía literaria de Paul Auster. Realmente se puede decir que la filosofía literaria y el estilo literario de Paul Auster es extraordinario. Y realmente en este vídeo voy a hacer un análisis de algunos aspectos de este estilo literario desde una perspectiva filosófica. En ese aspecto diríamos que Paul Auster es uno de los grandes escritores actuales, ya fallecido, y realmente fue un destacadísimo novelista, poeta, ensayista y guionista estadounidense. Ha recibido numerosos premios y constituye una de las voces más significativas de la literatura contemporánea. En este aspecto se puede afirmar que su obra, enraizada en el existencialismo, precisamente la metaficción y la tradición literaria americana, se convierte en un laboratorio narrativo donde el azar, la identidad, la escritura y el silencio podemos decir que se entrelazan en una danza perpetua. No hay en él una tesis cerrada, una afirmación cerrada sobre el mundo, sino una exploración incesante e interesantísima de sus fracturas. Su literatura no nos explica la realidad, la abre, la pone en suspenso, la interroga. Así se manifiesta también su filosofía literaria, que no es un sistema de ideas, sino un modo de estar en el mundo, precisamente a través de la narración. Una narración muy cuidada, muy profunda, y desde sus primeras obras ya se observa esto, hasta sus novelas más recientes. Paul Auster ha desarrollado una poética singular que mezcla la introspección filosófica con una estética depurada, heredera tanto del modernismo europeo como de la tradición estadounidense. La marca Auster se reconoce por su tono sobrio, su economía expresiva, su manera de convertir lo cotidiano en misterio, lo aleatorio en necesidad simbólica y el acto de escribir en una forma de salvación. Por tanto, su literatura es interesantísima. En consecuencia, pues me voy a dedicar en este vídeo a analizar algunos de los elementos fundamentales de su filosofía literaria y de su estilo con la profundidad y el rigor que requiere una obra que ha sabido pensar y transformar los modos de narrar en el mundo contemporáneo. Es cierto que su estilo es muy exigente, muy profundo, pero también muy interesante. El azar, por tanto, para él puede entenderse como una forma de destino. Uno de los conceptos fundamentales en la obra de Auster es el azar. En sus novelas, los acontecimientos es cierto que se encadenan no por una lógica causal lineal, sino por coincidencias, accidentes, casualidades que devienen en estructuras de sentido. Pero este azar no es caótico, no es ruido, sino signo. Se convierte en un destino que no proviene de ningún orden superior, sino que emerge de las propias conexiones narrativas que el personaje y el lector va descubriendo, prácticamente de forma simultánea. Esta visión del azar tiene raíces filosóficas profundas. Puede leerse o interpretarse como una relectura del existencialismo sartreano o camusiano, ya que el ser humano está arrojado en un mundo sin garantías, sin una trama preexistente que dé sentido a su existencia. Pero al mismo tiempo, Auster se aleja del nihilismo. El azar para él es también, de alguna forma, oportunidad, o de muchas formas oportunidad. Es la apertura de lo posible, realmente. Cuando una moneda cae del bolsillo de un personaje, cuando una carta se extravía, cuando también un desconocido se detiene a hablar, no es simplemente una anécdota, es el inicio de una transformación que puede ser mayor o menor. Este tema recorre también toda su obra, toda su escritura, desde la trilogía de Nueva York hasta 4321, pasando por el libro de las ilusiones, el Palacio de la Luna o la música del azar. En cada una de ellas el azar se presenta como una fuerza estructurante que pone en crisis la identidad del sujeto, lo obliga a redefinirse, lo lanza a una deriva existencial. Y en este aspecto el azar austeriano, sin embargo, no es gratuito, tiene también una función simbólica. En sus relatos todo puede ser
signo, todo puede tener un eco. El azar, por tanto, se convierte así en un medio para pensar, y la escritura también puede ser entendida como una búsqueda de sentido en un mundo que no lo ofrece por sí mismo. La literatura, en este aspecto, es el espacio donde ese sentido puede realmente construirse, aunque sea provisional, aunque sea fragmentario, precario. De hecho, él entiende la identidad como laberinto narrativo, de alguna manera. Auster no cree, por ejemplo, en la identidad como algo fijo, esencial o inmutable. Para él, el yo es un lugar en constante cambio, en constante transformación, una ficción que se reescribe sin cesar. Sus personajes, frecuentemente escritores, traductores, lectores o solitarios urbanos, se ven obligados a replantear quiénes son cuando su historia personal se desvanece o entra en crisis. Y todo esto también es clave para entender su literatura. En Ciudad de Cristal, por ejemplo, el primer volumen de la trilogía de Nueva York, esta cuestión aparece de manera paradigmática, muy clara. Daniel Quinn, un escritor de novelas policíacas que escribe bajo seudónimo, recibe una llamada destinada a un tal Paul Auster, sí, el propio autor, y acepta el encargo de investigar un caso. A partir de ahí, Quinn va perdiendo su identidad, disolviéndose en los otros hasta llegar a una forma extrema de anonimato. El yo se fragmenta, por tanto, se multiplica, se vuelve una máscara, y todo ello sucede en el marco de un relato que cuestiona, discute precisamente los límites entre realidad y ficción, autor y personaje, lector y narrador. Como se puede observar, diríamos, tiene aspectos muy revolucionarios la literatura de Auster. De hecho, se inscribe de esta manera en la tradición de la literatura del yo problemático. Podemos pensar en Kafka, en Borges, en Beckett y otros, pero su exploración de la identidad no es meramente intelectual. Está también ligada o unida a una experiencia vital marcada por la pérdida, la soledad, el desarraigo, y la pregunta ¿quién soy? No es retórica, es el núcleo mismo de la existencia. Y eso también queda planteado en las novelas de Paul Auster. La identidad en este escritor no es una esencia que se revela, sino una narrativa que se construye. El yo es una historia que se cuenta y que puede cambiar, interrumpirse, también duplicarse o perderse. En ese sentido, su filosofía literaria conecta con las teorías postestructuralistas del sujeto, pero lo hace desde una sensibilidad más existencial que teórica, más narrativa que académica. Y pues todo esto supone que, por ejemplo, la ciudad puede entenderse como espacio metafísico. Nueva York no es solo el escenario de muchas novelas de Auster, es casi un personaje, un espejo, una especie de estructura simbólica. La ciudad representa el anonimato, por una parte, el encuentro también, la pérdida, el azar, el laberinto. Es un espacio donde las vidas se cruzan sin conocerse, donde el individuo puede desaparecer sin dejar rastro, donde todo puede suceder. Es también, además, una metáfora del universo, caótico, incomprensible, fascinante también a la vez. En definitiva, se puede ver que, por ejemplo, en la trilogía de Nueva York, la ciudad también se convierte en un territorio de investigación metafísica. De hecho, los detectives no persiguen criminales, sino signos. No buscan resolver un crimen, sino entender una ausencia. Las calles de esta manera se vuelven laberintos mentales, laberintos psicológicos. Caminar por la ciudad es en Auster una forma de meditación, una manera de estar en el mundo. El escritor es a menudo un paseante solitario, un observador melancólico de la vida urbana, y en estos aspectos pues hay que decir que desde la ciudad austeriana se puede ver que Nueva York no es una utopía ni una distopía, sino una escena de lo posible. En ella se entrelazan el azar y la necesidad, la belleza y el vacío, lo íntimo y lo impersonal, y la arquitectura de la ciudad se convierte en un espejo de la arquitectura mental de los personajes. De ahí que las novelas de Auster
puedan leerse también como cartografías emocionales, como mapas del alma urbana y del alma de los personajes también a la vez. La escritura, por tanto, entendida como acto de resistencia y, en ese sentido, para Auster escribir es un acto radical, no porque proclame una ideología o una protesta explícita, sino porque implica enfrentarse al silencio, al sinsentido, a la nada. Escribir es resistir, resistir al olvido, al dolor, a la muerte. En el libro de las ilusiones, por ejemplo, el protagonista trata de superar la muerte de su familia escribiendo una biografía de un cineasta desaparecido. En la invención de la soledad, Auster se enfrenta al vacío que deja su padre a través de una escritura que es a la vez memoria y también exorcismo y búsqueda. Como se puede observar, escribir no es simplemente narrar, es mantenerse vivo, es una forma de salvarse, aunque sea, eso sí, parcialmente. En una entrevista, Auster dijo también que escribir es como lanzar una botella al mar. Uno no sabe si alguien la recogerá, pero la lanza igual. Ese gesto, a la vez desesperado y esperanzado, resume bien su concepción de la literatura, una necesidad vital, una forma de comunicación con lo desconocido también, un intento de ordenar el caos y en ese aspecto esa escritura es también consciente de sus límites. Auster nunca cae, por ejemplo, en el ilusionismo, no cree que la literatura pueda redimirnos o explicarlo todo. Sabe que la palabra es frágil, que el lenguaje puede fallar, por eso sus narradores dudan, titubean, se contradicen. La escritura en su obra es también una exploración de sus propias posibilidades y de sus propios fracasos. Y en esos sentidos o en esos aspectos, pues realmente se manifiesta también la genialidad literaria de Auster. Por tanto, podemos decir que sus novelas realmente son muy ricas en cuanto a su estilo, en cuanto a lo que expresan y, por tanto, es entendible que haya sido reconocido a nivel mundial y que sus libros hayan vendido mucho y leído mucho, porque realmente escribe de forma magnífica. Además, también hay que decir que también en sus novelas aparece el silencio, la pérdida y la ausencia como materia narrativa de primer orden, ya que uno de los vectores más hondos de la filosofía literaria de Paul Auster es la presencia del silencio, la pérdida y la ausencia. Estos elementos no aparecen como interrupciones de la vida o del lenguaje, sino como precisamente sus condiciones más radicales. En este sentido, es precisamente allí, en el vacío dejado por los otros, por la muerte, por el abandono, donde la escritura austeriana se despliega con mayor intensidad, con mayor fuerza. Y esto es de agradecer, porque así sus obras ganan en calidad y en profundidad. La muerte del padre, en la invención de la soledad, es el detonante, por ejemplo, de una reflexión sobre el tiempo, la memoria y la palabra. La pérdida funciona, por tanto, como un agujero negro que todo lo absorbe, pero también como un punto de partida. La escritura surge del duelo, del desconcierto, del intento de nombrar lo que se ha ido. Auster no oculta la herida, escribe desde ella, desde la herida. Y desde este planteamiento, pues este aspecto conecta profundamente con una tradición literaria marcada por la idea de que lo más esencial, lo más importante es lo que no se puede decir. La obra de Auster está llena de ausencias que estructuran precisamente el relato, personajes que desaparecen, cartas no enviadas, libros perdidos, películas olvidadas. Esa negatividad, ese espacio vacío, no paraliza la narración, sino que la impulsa. Podemos decir que se trata de escribir desde su perspectiva, desde el hueco, desde la sombra, desde lo que falta.
y eso también pues es positivo para el desarrollo de sus novelas, de sus escritos. Por eso el silencio no es solo un motivo, sino también una dimensión formal. Auster evita la retórica, el exceso, la ornamentación innecesaria. Su estilo es austero, valga la paradoja, pero no frío. Hay una calidez contenida, una emoción velada que se expresa más por lo que calla que por lo que dice. En este aspecto, la contención es parte de su ética narrativa. No abusa de la palabra, no simula que todo puede ser comprendido, pero a la vez da muchas explicaciones de todo, de alguna manera con su estilo narrativo. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.